Ok. Entonces, justamente hoy vamos a empezar a estudiar el tema de principios bioclimáticos y vamos a ver qué son justamente esas estrategias bioclimáticas que podemos utilizar eh, para diseñar nuestros edificios y también vamos a ver cómo podemos adaptarnos a cada clima en particular y justamente cómo podemos analizar las condiciones climáticas que tenemos para poder eh, hacer un mejor diseño que requiera un menor consumo energético. Entonces, ¿qué va a ser como tal el diseño bioclimático? Eh, Bio, pues quiere decir de vivo, de como biología, o sea, que tiene que ver con los seres vivos como nosotros, y climático. Entonces, esa relación entre los seres vivos y el clima que ya hemos hablado un poquito con anterioridad. Y cuando hablamos del término bioclimático en edificios o en arquitectura, la idea es que el diseño de nuestro edificio pues esté trabajando en conjunto con el clima local. Ya dijimos que no es trabajar contra el clima, sino trabajar en conjunto o con la naturaleza. Y justamente la idea va a ser que utilizar de manera prioritaria soluciones de baja tecnología que podemos aprenderlas y retomarlas de la arquitectura vernácula para así que se reduzca la energía que utilizan los edificios y que por consiguiente sean más sustentables. Entonces, en vez de utilizar control mecánico de temperatura, como puede ser el aire acondicionado, vamos a utilizar ventilación natural o control térmico natural. Entonces, vamos a lograr que las condiciones en el interior de nuestro edificio sean de confort sin tener que meter energía eléctrica o meter energía de combustibles fósiles. Y el principio es que si vemos esta curva número uno, pues es como se ve la variación de temperatura a lo largo del día en el exterior. En el día pues hace bastante calor y en la noche hace bastante frío. Pero los humanos solemos tener un rango de confort que vimos nosotros en esos diagramas psicométricos que es bastante estrecho. Eh, entonces no nos agrada tener estas oscilaciones tan fuertes de temperatura a lo largo del día y por eso queremos aplanar esa curva, es decir, que sea más constante la temperatura alrededor de cierta temperatura de confort, que aquí nos está poniendo 70 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Pues es a través de varias estrategias. De manera moderna, lo que se ha hecho, pues es simplemente aplanar esta curva exclusivamente con el uso de sistemas mecánicos como aires acondicionados o calefacción con calderas. Pero pues el problema es que para aplanar toda esta área que hay entre estas dos curvas, entre la plana y la de máxima amplitud, es energía. Entonces hay que aplicar energía para poder aplanar esa curva y es donde llega ese consumo energético tan fuerte que tienen los edificios. ¿Qué pasa si por el contrario utilizamos otras estrategias antes de ir a la parte mecánica para que ese consumo energético no sea tan fuerte? Si, por ejemplo, utilizamos el microclima adecuado, es decir, creamos un microclima aprovechando la topografía local, la vegetación para darnos sombra o favorecer la ventilación, y así reducimos un poco la amplitud de las oscilaciones. Luego utilizamos justamente ciertas estrategias bioclimáticas, que va a ser, por ejemplo, la orientación del edificio, el color del edificio. Ya hemos hablado de algunas cosas como la masa o la inercia térmica, utilizar aislamiento térmico adecuado, pues todavía podemos bajar bastante más la curva. Y a lo mejor pues ya estos máximos y mínimos se encuentran dentro del rango del confort. Si se encuentran dentro del rango de confort, pues ya lo hicimos, ya no hay ningún problema. Realmente tampoco es natural el tener una temperatura absolutamente constante a lo largo del día. Si resulta que son muy extremas las condiciones climáticas del lugar y no logramos incluso con todas estas estrategias naturales o pasivas o que no usan energía, eh, pues vamos a tener que ahora sí aplicar los elementos mecánicos, como el aire acondicionado, pero ahora el tamaño del aire acondicionado que tengamos que implementar va a ser mucho menor que un aire acondicionado si nos hubiéramos ido desde el inicio.
Y como esto va a ser a lo largo de la operación del edificio de 50 a 60 años, con hacer un par de cosas desde la concepción del edificio podemos ahorrar energía durante medio siglo. Y esa es la importancia del diseño bioclimático. Entonces, el objetivo es que la temperatura en el interior del edificio esté dentro de los rangos de confort térmico. Entonces, cuando hacemos un cálculo de balance de calor, como los que estuvimos viendo dentro de las clases pasadas, muchas veces, o sea, se pueden tomar diferentes incógnitas y tenemos que hacer diferentes despejes. Cuando hacemos un diseño mecánico, nosotros con aire acondicionado fijamos la temperatura, que es la temperatura del termostato, y lo que nos interesa son los flujos de calor, ese flujo interior, para poder saber cuántos watts están fluyendo hacia la habitación, entonces de cuántos watts tiene que ser nuestro aire acondicionado para compensar ese flujo. Por el contrario, cuando tenemos un diseño bioclimático, exclusivamente la temperatura va a seguir variando, o sea, ya no va a ser totalmente plana esa temperatura. Entonces, más bien lo que nosotros vamos a hacer va a ser tener como incógnita la temperatura interior y lo que vamos a modificar va a ser las condiciones de nuestra pared para que se reduzcan los flujos de temperatura y entonces los flujos de calor y la temperatura al interior pues, se mantenga dentro de los rangos de eh, confort. Entonces, como ven, cuando hay diseño mecánico, conocemos la temperatura, que la establecemos de acuerdo con los métodos que vimos la clase pasada, y que puede ser con el PMB, por ejemplo, y entonces eh, lo que vamos a despejar van a ser los flujos de calor. Y con eso diseñamos o dimensionamos nuestros elementos de aire acondicionado. Con diseño bioclimático, lo que vamos a hacer va a ser modificar los elementos de nuestra pared para tener como incógnita la temperatura, resolvemos las ecuaciones y cuando llegamos a la temperatura, vemos si la temperatura cumple con los estándares de confort, que como no hay ningún elemento mecánico, podríamos utilizar entonces el método de confort adaptativo que también vimos la clase pasada. Y bueno, ya dijimos aquí que es muy importante la orientación del edificio, que esa orientación la vamos a ver también un poco más adelante, cómo calcularla, que va a depender de la temperatura, de la radiación solar y del viento. Vamos a tener también la siguiente clase, es de envolvente térmica, donde vamos a ver el aislamiento térmico y vamos a ver justamente esas características, vamos a aplicar esas características térmicas, la conductividad térmica de los materiales. La inercia térmica, que es más o menos como el ejemplo que hablamos de las termitas magnéticas o de los animales que hacen su madriguera, donde un gran espesor de tierra amortigua esas oscilaciones exteriores de temperatura. Y la radiación solar es muy importante. Si hace frío, queremos recibir radiación solar para calentar y si hace mucho calor, queremos protegernos de la radiación solar, queremos rechazar esa radiación solar para que no se sobrecaliente el interior. Van a haber varias estrategias, varias formas de lograr, de acuerdo con las condiciones climáticas, van a haber varias formas de encontrar el confort térmico. Que si hace demasiado frío, aumentar la temperatura, si hace demasiado calor, bajar la temperatura. Entonces aquí es un pequeño resumen. Varias de estas las vamos a ver con un poco más de detalle en las siguientes clases y pues, no, ahorita vamos a verlo en una gráfica que es la que nos va a decir qué estrategia seleccionar, porque hay varias, pero no todas van a ser adecuadas o buenas de acuerdo con las condiciones que tengamos en la localidad en la que nos encontremos. Y justamente para poder ayudarnos a decidir cuáles son las mejores estrategias, vamos a utilizar algo que se conoce como diagramas bioclimáticos y datos climáticos aplicados, que es lo que vamos a estar estudiando durante el resto de la clase. Este es un pequeño resumen, pero bueno, ahorita vamos a verlo directamente en las imágenes. Entonces, no sé si tengan hasta el momento alguna duda de
¿Qué es como tal el diseño bioclimático? ¿Cuál es el objetivo del diseño bioclimático? Si no, vamos a entrar directamente a los diagramas bioclimáticos. Entonces, el primer diagrama es el diagrama de confort de Olgiay. Víctor Olgiay era un arquitecto húngaro que vivió en Estados Unidos mucho tiempo y tiene uno de los libros más importantes sobre diseño bioclimático, que lo tienen ustedes en su bibliografía. Y si les interesa, sería bueno que lo revisaran. Como ven, primero vamos a estudiar los ejes que tiene esta gráfica. Por un lado tenemos la humedad relativa y por otro lado tenemos la temperatura de bulbo seco. Y si recuerdan, justamente lo que mencionamos ahorita del examen, que conociendo dos características del aire, podemos definir el resto de todas las variables. Entonces, esto es como que algo equivalente al diagrama ciclométrico, donde un par de humedad relativa con temperatura de bulbo seco me define las características del aire. De hecho, yo podría calcular a partir de, o sea, no vimos las ecuaciones para calcularlo porque son complicadas, pero a partir de eso podría yo calcular temperatura de bulbo húmedo, podría calcular humedad absoluta, entalpía, etcétera, ¿no? Eh, la idea es que ahí van a haber ciertos pares de temperatura-humedad que van a caer dentro de esta zona, que va a ser la zona de confort. Entonces, dentro de esos pares de temperatura, pues son los que corresponden a esos métodos de confort que vimos la clase pasada. Es decir, el voto promedio dentro de esta zona estaría entre menos 0.5 y más 0.5. Y obviamente cuando llega el invierno nos adaptamos o nos acostumbramos al frío, entonces somos capaces de resistir temperaturas ligeramente menores. También aquí no podemos resistir humedades tan altas porque ya vimos que se reduce la evaporación en la piel y eso hace que la sensación térmica sea mayor. ¿Qué pasa si cae algún par de temperatura humedad arriba o abajo? Pues simplemente vamos a sentir o calor o frío. Es decir, ya no vamos a estar confortables. También si cae de muy seco o demasiado húmedo, ¿no? Entonces la idea va a ser que hay que tomar medidas correctivas, hay que encontrar la manera de cambiar estas condiciones para poder alcanzar el confort. Pues una manera pues sería utilizar aire acondicionado para bajar la temperatura. Pero la idea de esta clase pues es justamente ver otros métodos pasivos que no utilicen energía. Y la idea de este diagrama de confort Dolgiai es que nos está dando estas otras zonas. Entonces, si por ejemplo tenemos un punto que cayera aquí, yo quiero saber cómo regresar a la zona de confort, pues simplemente me está diciendo aquí, hay que usar masa térmica alta. Si cae, por ejemplo, acá, muy húmedo, hay que utilizar ventilación natural, que es lo que dijimos en la arquitectura vernácula, que en climas tropicales húmedos, lo principal que había que utilizar era la ventilación natural y por eso las paredes a veces eran porosas o a veces no existían. Pero, por ejemplo, si recuerdan ustedes las construcciones subterráneas que vimos de Capadocia o el pueblo de Taos en Nuevo México con adobe, que son muy calurosos y muy secos. La idea era tener muros muy gruesos o aprovechar la masa térmica de la roca. Entonces, esos puntos caerían por acá y tendrían la idea de aprovechar esa masa térmica de los materiales. Por otro lado, si todavía es más caliente incluso, como vemos en los desiertos de Irán y Bahrein, entonces llegamos a esta parte del enfriamiento evaporativo, donde se tenían estas torres eólicas que entraba el viento al edificio, pero pasaba por árboles o pasaba por una fuente, y ese incremento de humedad bajaba la temperatura. Y por el contrario, en otros lugares donde hace mucho frío, la idea es utilizar el calentamiento solar pasivo, es decir, recibir la mayor cantidad de radiación solar para poder incrementar la temperatura. Por ejemplo, en lugares muy al norte es importante que haya ventanas al sur
que reciba radiación solar, pero minimizar lo más posible las ventanas al norte, porque no reciben radiación solar y simplemente funcionan como puentes térmicos. El problema de este diagrama de confort de Olgiay es que nos tiene solamente una zona de confort. Y nosotros vimos en el método de confort adaptativo que las temperaturas a las que las personas se sentían cómodas variaban de acuerdo con el clima local. Entonces, ese es el problema, que no se puede adaptar a diferentes climas. Entonces, Olgiay construyó esto para Estados Unidos, pero en México a lo mejor el clima es diferente y no nos sirve tanto. Entonces llegó otra persona, que fue Baruch Giboni, que cambió, como tenemos dos pares de características del aire, podemos hacer una transformación de esto al diagrama psicrométrico. Y el diagrama psicrométrico, yo puedo construir un diagrama psicrométrico para la presión atmosférica que sea, entonces ya puedo cambiar de altitud y seguir aplicándolo. Y estas zonas las puedo mover de izquierda, bueno, sí, de izquierda a derecha, dependiendo de la temperatura media, así como vimos con el método de confort adaptativo, y poderme adaptar a cada clima en particular. Entonces, este es el principal que vamos a estar utilizando. El diagrama bioclimático de Giboni aplicado en el diagrama psicrométrico. Esta parte que viene aquí lo vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente nos está hablando que horizontalmente, si nos movemos en el diagrama psicrométrico, es calor sensible porque cambia la temperatura, y verticalmente es calor latente, que humidifica o quita humedad del aire. Y pues estas otras partes las vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, podemos graficar los pares de temperatura, humedad absoluta, pero a lo mejor muchas estaciones meteorológicas hablan de humedad relativa más bien. Entonces, puedo graficar humedad relativa o temperatura de bulbo húmedo, dependiendo de los datos que yo tenga, y ubicar cuáles son las estrategias que tengo que utilizar de diseño bioclimático. Esta imagen, que es un poco informativa, no nos permite adaptarla, moverlo mucho, simplemente es una imagen de un libro que explica cómo funciona, pero ya hay herramientas computacionales que nos permiten crear esos diagramas bioclimáticos sobre un diagrama psicrométrico y ajustarlo a las condiciones locales. Entonces, esto es una captura de la liga del diagrama psicrométrico que les di por internet, que la van a tener que utilizar para ese diagrama psicrométrico, y ahorita vamos a ver otra herramienta. Van a tener que utilizarlo para su serie, y ustedes escogen la temperatura media de la localidad, y eso sube o baja las zonas de confort de acuerdo a las estrategias de confort adaptativo. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Son las diferentes zonas. Y aquí se agrega un poquito más, simplemente nos dice que si resulta ser demasiado extrema la temperatura, muy alta, pues sí vamos a tener que utilizar aire acondicionado. Pero la idea es haber utilizado estas otras estrategias para que la energía que yo tenga que utilizar para regresar acá sea menor. Lo mismo, si es demasiado baja la temperatura, pues sí nos vamos a ver obligados a utilizar cierta calefacción, pero ya con un consumo energético menor. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de estos diagramas bioclimáticos. Si no, vamos a continuar ahora viendo otra forma de analizar el clima de la localidad, que van a ser los datos climáticos, que vamos a procesarlos de ciertas maneras, hacer algunos análisis estadísticos, y vamos a obtener ciertas gráficas para poder interpretarlo. Vamos a hablar ahorita en esta clase, les voy a hablar un poco de cómo se generan. Por lo general no los vamos a generar a mano nosotros. Van a haber ciertos programas para hacerlo, como WRplot, que sirve para hacer rosas del viento, y Climate Consultant, que es bastante amplio, nos permite hacer estos diagramas bioclimáticos y varias de las gráficas que vamos a ver, ¿no? Este solo existe para Windows, y este es para Windows y Mac. Si ustedes revisan, os les voy a pedir que revisen en su Google Classroom, van a ver que hay una entrada para WRplot y una para Climate Consultant. Y viene el programa que pueden instalar, y porque estos programas son gratuitos además.
Y vienen unas guías, por ejemplo, para este viene una pequeña guía de cómo, en PDF, de cómo utilizarlo, y para este otro viene una serie de videos que les van a explicar cómo hacerlo, ¿no? Si nos da tiempo ahorita al final de la clase, les enseño cómo se ve el programa. Y pues con esto van a poder, con este segundo van a poder hacer varios ejercicios de su serie mucho más rápido. Ok, este es un pequeño resumen de las gráficas que vamos a calcular. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que yo bajo para cierta, estos datos son inventados, pero supongamos que yo bajo para cierta localidad los pares de temperatura y humedad, y yo los puedo o bajar los pares medios para cada mes del año, para todas las horas, es decir, un día promedio en cada mes, las 24 horas, cómo se comporta esa temperatura y humedad, y vamos a tener 8.760 pares de datos en total. Aquí nada, estoy haciéndolo cada 3 horas para disminuir la cantidad de datos, pero idealmente tendría que ser cada hora y cada día del año, o a lo mejor para simplificarlo, cada mes del año. Por lo general, les digo, los datos climáticos vienen con la humedad relativa que podemos meter. Sí podemos meterla aquí en nuestro diagrama bioclimático porque tenemos las gráficas, las curvas de humedad relativa, pero se complica un poco. Es más fácil trabajar con algo cartesiano, XY, de temperatura y humedad absoluta. Entonces, ahorita vamos a ver eso. Entonces, tengo mis datos de temperatura y de humedad. Y yo podría decir, a lo mejor la Ciudad de México se comporta así. Y si vemos los datos de esta manera en una tabla, no nos dicen mucho realmente. Es complicado extraer información de cómo se comporta realmente eh, cómo se comporta realmente el clima en la localidad a lo largo del año y a lo largo del día. Entonces, vamos a hacer ciertos análisis. Y el primer análisis es muy sencillo. Hacemos una pequeña gráfica donde tenemos aquí en este eje horizontal los meses del año y en el eje vertical las horas del día. Y por ejemplo, aquí estoy graficando la temperatura. Entonces escojo el valor mínimo que es de 0 grados y el valor máximo que está por ahí de 25 grados y digo que el valor mínimo es azul y que el valor máximo es rojo. Y pues todos los intermedios van a ser tonos de colores entre esos dos, ¿no? Entonces justamente pues simplemente cambio esta tabla porque yo puedo decir, bueno, ok, en junio a las 12 parece ser que tengo alrededor de 25 grados, ¿no? Y efectivamente, junio a las 12 tengo 25 grados de temperatura. Entonces, esto me va a decir cómo cambia la temperatura a lo largo del día y a lo largo del año. Me está diciendo que las noches son más frías que los días y que los días en junio y julio son más calurosos que los días en diciembre y que en enero. Y que las noches también son más frías en diciembre y en enero que en julio, que en junio y julio. Ujú. Y ya puedo saber más o menos cuál es la época más caliente, cuál es la época más fría, etcétera. También se le suele superponer a esta gráfica la línea que me indica la hora a la que sale el sol. Y esa hora no suele ser constante por lo que vimos, y vamos a mencionar otra vez esta clase, de la declinación solar, cómo subía y bajaba el ángulo del sol. Entonces, cuando el ángulo del sol es más alto, el sol se encuentra sobre el horizonte durante más horas. Entonces, por eso en el verano los días son más largos y en el invierno los días son más cortos. Ujú. Entonces, también me puede decir que cómo son las temperaturas en la noche y cómo son las temperaturas en el día. Entonces, ya puedo yo extraer mucha más información de la que tenía solamente con esta tabla. Y a lo mejor también podría yo graficar esto para la humedad. El asunto es que nos interesan los pares humedad-temperatura, porque eso es lo que aparece en el diagrama ciclométrico. Si yo puedo tener cierta temperatura, pero no es lo mismo que tenga 40 grados con 0% de humedad que 40 grados con 70% de humedad. Y las estrategias bioclimáticas son diferentes. Ujú. Entonces, también necesitamos realizar cierta gráfica que acople o que una tanto la humedad y la temperatura.
Lo primero es convertir de humedad relativa a humedad absoluta para poder trabajar con justamente este eje vertical. Y eso lo vamos a hacer, o sea, hay ciertas fórmulas para realizarlo, que las tienen ustedes aquí, ¿no? Entonces, la humedad absoluta, pues es la humedad relativa, que es esta phi, por esta P es la presión atmosférica y esta PV es la presión de vapor de saturación. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, aquí al diagrama psicométrico y escogen un punto cualquiera, aquí para que no estorbara el cursor, lo puse en 0 grados y 0% de humedad. Me está diciendo por ahí cuál es la humedad relativa, cuál es la humedad absoluta. Entonces aquí me podría ahorrar el cálculo, pero si tengo que hacer muchos a la vez y lo tuviera que hacer, por ejemplo, en Excel, es más fácil poner la fórmula. Me está diciendo, para saber cuál es la presión de vapor de saturación, tengo que irme al mismo punto de temperatura, pero con 100% de humedad, es decir, aumentar verticalmente hasta llegar al 100% de humedad, y eso me va a dar la presión de vapor de saturación. Y esa la puedo meter aquí, y la presión, pues es la presión atmosférica, ¿no? Hay que tener cuidado. Ah, bueno, aquí está otra fórmula para que, en vez de leerlo así, pues puedo yo meter esta fórmula que depende de la temperatura, que esa temperatura tiene que estar en kelvins. Cuidado, ahí tiene que estar en kelvin esa temperatura para que no haya ningún problema. Entonces ya convertimos nuestra humedad relativa a humedad absoluta. Y ya puedo empezar a hacer un análisis estadístico bivariado. Vamos a hacer simplemente un histograma, que seguramente ustedes ya han trabajado con histogramas con anterioridad, lo han visto en sus clases de estadística. Vamos a hacer uno de dos variables. Entonces, si recuerdan, para un histograma tenía que yo partir cada variable en como cajones en ciertas regiones. Es decir, voy a hacer escalones de temperatura de cada 4 grados, de 0 a 4, de 4 a 8, 8 a 12, etcétera, ¿no? Y con la otra variable voy a hacer lo mismo. Con la humedad absoluta voy a hacerlo de 0 a 1 gramos por kilogramo, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, etcétera. Y lo único que tengo que hacer es contar. Contar cuántas veces aparece un par de temperatura, humedad que se encuentra entre 0 y 4 grados y 1 y 2 gramos por kilogramo. Y voy contando y hay que tener cuidado, porque la suma de toda esta matriz me tiene que dar la cantidad de pares de datos que tengo, que son 96. Ahí no se nos puede pasar del 100%. Y después estas frecuencias las convierto en porcentajes, o que es lo mismo en frecuencias relativas. Es decir, todos estos números los divido entre 96 para tener ciertos porcentajes. Y al igual que aquí, como escogí un color para el mínimo y otro color para el máximo, escojo un valor para el 0%, que va a ser blanco. En este caso podría ser cualquier otro color, aunque el blanco es más fácil porque nos indica ausencia de datos. Y para el máximo yo estoy escogiendo aquí como un color como dorado, ¿no? Entonces, ahora sí me da ya una idea de dónde se encuentra o cuál es las condiciones más comunes que voy a tener. Entonces, podemos decir aquí que lo más común es tener temperaturas de 8 a 12 grados centígrados y tener de 3 a 4 gramos por kilogramo de humedad absoluta. Es muy raro que tenga muy baja temperatura y muy alta humedad. Y también es raro que tenga bajas humedades y altas temperaturas, aunque sí llega a haber algún dato, ¿no? La mayoría de los datos se concentran sobre esta región. Y ya me está diciendo cómo se comportan más o menos en conjunto humedad y temperatura, que es lo que nos va a importar para definir esas estrategias de control bioclimático. Entonces, no sé si alguien tenga hasta el momento dudas de cómo construimos estas dos gráficas. Si no, vamos a ver ahora sí. Como ya tengo pares de temperatura, humedad absoluta y frecuencias, ya lo puedo empezar a meter a mi diagrama psicométrico.
y ver qué regiones son las que me conviene, en las que me conviene tomar ciertas estrategias bioclimáticas. Entonces, una opción simplemente es tomar como los promedios mensuales, diurnos y nocturnos, y graficarlos en mi diagrama ciclométrico, ¿no? Y a esto puedo ver más o menos, puedo ver que este lugar es bastante húmedo, sobre todo en la noche, y ya con eso yo puedo sobreponer, ustedes van a tener que entrar aquí, pues van a ver, por aquí está Comfort Overlay, y ahí pueden escoger el diagrama bioclimático de Gibbon. Y les va a decir más o menos qué estrategias les conviene escoger. Si estamos teniendo datos, ya no solamente 2 datos por mes, sino datos por hora, pues es más fácil hacer este tipo de análisis y graficar esto en vez de en esta tablita, graficarlo directamente en el diagrama ciclométrico, que se va a ver así. Entonces, los valores más oscuros representan mayores frecuencias y valores más claros representan menores frecuencias. Y simplemente escojo sobreponer el diagrama bioclimático y así es como se va a ver. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes me comentara, de acuerdo con lo que vemos en este diagrama, cuáles son las mejores estrategias bioclimáticas que podemos utilizar eh, para alcanzar las condiciones de confort. Podría ser aprovechar la sombra de los árboles en todas las ventanas que se puedan. Ok, sí, claro, la sombra de los árboles es esa parte de protegernos de la radiación solar. Ujú. Eso es algo importante y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué podemos hacer para recibir o para rechazar estrategias de radiación solar. Y como comentas, estos datos climáticos están orientados hacia temperaturas mayores a la zona de confort. Entonces tenemos que conseguir sombra. Pero lo que tenemos que hacer principalmente es ver dónde cae la mayor concentración de puntos del diagrama ciclométrico. Sería en ventilación natural, ¿no? Bueno, ventilación natural ah, y evaporación para refrescar. Sí, sí, exactamente. Entonces, como decía, nos decía Carlos, esa parte de protegernos de la radiación solar, que es importante, pero no viene como tal aquí, porque aquí estamos hablando de temperatura y humedad, no estamos metiendo la parte de radiación todavía. Y como nos decía Daniel, justamente la mayor parte de los puntos se encuentran aquí. Ujú. Y en esta zona hay varias estrategias que confluyen. Es decir, esta zona es tanto ventilación natural como enfriamiento por masa térmica, como enfriamiento por masa térmica y ventilación nocturna y enfriamiento evaporativo. Entonces tenemos un abanico de opciones que podemos utilizar para alcanzar la zona de confort. Por otro lado, va a haber otra época del año donde vamos a estar mayoritariamente en la zona de confort y va a haber puntos, no es muy común, pero va a haber momentos en los que vamos a tener frío, sobre todo debe ser en las noches de invierno, donde vamos a tener que usar otro tipo de estrategias. Las ganancias internas se refiere al calor generado dentro de los edificios, que es esas fuentes internas que vimos en el balance de calor, que pueden ser electrodomésticos o pueden ser las mismas personas. Entonces, la idea de las ganancias internas es evitar que se desperdicie o que se pierda ese calor que se está generando en el interior. Entonces, como ven, pues ya con esto, para cualquier localidad, yo puedo seleccionar las características que quiero. La ventaja de esto es que yo le puedo subir un archivo en Excel con los datos climáticos horarios y me grafica esto, ¿no? Ahorita vamos a hablar de dónde puedo obtener esos datos climáticos horarios. eh, con una Excel para prácticamente cualquier parte, al menos del continente americano. Y el otro programa, que va a ser el Climate Consultant, tiene una menor disponibilidad de eh, zonas donde tengo los datos, ¿no? Entonces, a lo mejor para los estados de la República me tengo que ir a las capitales de cada estado. Mientras que al utilizar este programa podría utilizar prácticamente cualquier localidad del estado de la República.
Otro elemento, esto ya fue temperatura y humedad. Ahora vamos a hablar de la siguiente parte que va a ser viento. El viento sabemos que es un elemento muy importante en el confort, que nos puede ayudar a refrescar o nos puede robar calor cuando hace frío. Entonces, para eso vamos a construir la rosa de los vientos, que tienen ustedes aquí una pequeña explicación. Vamos a verlo directamente. Esta es una rosa de los vientos, que nos dice de dónde vienen los vientos y con qué velocidad tienen, qué frecuencias tienen. Entonces, también es un histograma, simplemente es un histograma hecho en una gráfica polar. Imagínense que el edificio está aquí, entonces esto nos dice qué tan común es que incidan vientos desde el oeste. Y eso es importante que tengan cuidado. Cuando se habla de un viento en dirección oeste, quiere decir que el viento llega del oeste al edificio. Ujú. No quiere decir que al contrario el viento está yendo hacia el oeste, que sería como si el viento fuera de aquí para acá, ¿no? Un viento con dirección oeste realmente está yendo de oeste a este, porque es como si ubicáramos el edificio aquí y los vientos estuvieran incidiendo hacia el centro. Entonces, esta gráfica nosotros podemos ver que los vientos más comunes, porque vemos que el eje radial es porcentaje, entonces el mayor porcentaje de vientos es del noroeste, pero en general del oeste tenemos bastantes vientos. Es poco común tener vientos de el este. Entonces, eso nos puede decir que a lo mejor me conviene aprovechar, tener ventanas para tener ventilación natural que estén orientadas hacia el oeste. O si hace frío, poner árboles en el oeste para protegernos de ese viento. Pero también es importante la velocidad del viento. Aquí vemos que cuando los vientos vienen del noroeste suelen ser más fuertes que los vientos que vienen del suroeste. Entonces, a lo mejor me conviene aprovechar los vientos del suroeste y bloquear con árboles los vientos del noroeste. Y esta gráfica la puedo hacer yo, esto para un promedio anual, pero me conviene más hacerlo por mes para poder combinarlo con si hace calor o si hace frío en las diferentes épocas del año. Para construirla voy a necesitar los datos de la velocidad del viento promedio en cada mes y la dirección que tiene ese viento. Y lo que voy a hacer es que mi variable, va a haber dos tipos de rosas de los vientos, una sencilla y otra un poco más complicada. Entonces, una va a ser con una sola variable y otra va a ser con dos variables. El primer caso va a ser donde la única variable que contemplo va a ser la dirección del viento. Entonces, hago mis cajones para el histograma con todas las direcciones cardinales, que aquí convertí norte, sur y todo eso a rangos de grados. Y lo mismo, como en un histograma, cuento la frecuencia de aparición, sumo, verifico que coincida con la cantidad de datos que tengo y obtengo las frecuencias relativas o porcentajes. Y aquí está. Lo grafico en una gráfica radial donde pues es como si fuera una rosa de los vientos, en el norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, si me dice que en el noroeste tengo el 41% de los vientos, pues hago un puntito aquí en 41%, que por ahí me pasé un poquito. Está más hacia 50 que hacia 40, pero bueno. Hago un punto ahí en 41%. En norte hago un punto en 25%. Y, perdón, los voy conectando. Entonces, aquí ya podemos ver que la mayor parte de los vientos vienen del noroeste y luego tal vez del norte. Y que desde el oeste casi no incide o prácticamente no incide ningún viento. Pero esto no nos está diciendo si los vientos son fuertes o si son débiles, que es lo que tenemos aquí en esta gráfica. Entonces vamos a irnos un paso más adelante y vamos a hacer un análisis bivariado, donde vamos a tener ahora cajones de dirección o de rangos de grados, y dentro de cada uno de esos vamos a hacer un segundo cajón que va a ser de el rango de cuántos metros por segundo. Este es el mismo tipo de tabla realmente que esta.
tener rangos de temperatura y de humedad absoluta. Nada más aquí lo estoy poniendo la tabla de otra manera, ¿no? Es decir, cuento para cada dirección qué tan fuertes o qué tan débiles son los vientos. Y lo mismo, sumo las frecuencias y obtengo los porcentajes. Para graficarlo, va a haber ahí una particularidad donde voy a ir como que apilando las diferentes frecuencias para un mismo dirección. Entonces, si vemos que para noroeste tengo 8% de 0 a 3.3 y 25% y luego 8%, si yo tomo mi regla, mi escalímetro y cuento la escala de esto, que es un 10%, entonces, si mido esto, va a ser 8%. Y si mido acá, va a ser 8%. Si mido todo esto, va a ser 25%. Pero si mido el total de los vientos del noroeste, me tiene que dar 41%. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pregunto, ¿de qué dirección aprovecharían los vientos y en qué dirección bloquearían los vientos? Con árboles, por ejemplo. Podríamos aprovechar la del noroeste, pero y bloquear la del norte. ¿Por qué? O, bueno, es que, ¿cuál sería la velocidad del viento más cómoda para los humanos, bueno, dentro, para la ventilación? ¿La de hasta 3.3 metros sobre segundo o la naranja? Ok. Sí, o sea, em, va a depender. Ahora, si te das cuenta, es una buena pregunta. O sea, pero en general entiendo que tú lo dices porque, o sea, bloquearías los del norte porque son los más fuertes, ¿no? Y aprovecharías los del noroeste porque son moderados. Eh, sí, 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 recuerdan los valores de velocidades de viento que vimos de confort, son mucho menores que esto. Porque, o sea, ustedes en el exterior pueden sentir una brisa y es agradable, pero si en el interior sienten la misma brisa, va a ser bastante incómodo. Entonces, de cualquier manera, vamos a reducir las velocidades de estos vientos. Cuando el viento entre a una habitación, vamos a tener que hacer que baje la velocidad del viento. Pero como las velocidades del viento realmente en exteriores, perdón, en interiores, a ver, como los estándares de confort de velocidad del viento en interiores son considerablemente menores que esto, realmente, pues los vientos más fuertes casi siempre hay que rechazarlos y hay que quedarnos con los vientos más moderados. Entonces, como tú nos decías, Daniel, o sea, tienes toda la razón que justamente es en el noroeste donde podríamos aprovechar el viento y en el norte que también son comunes, pero son muy fuertes. Entonces, intentar bloquearlos con algún árbol, por ejemplo. Ahora, no tengan alguna duda de estos elementos de estas gráficas de datos climáticos aplicados. Si no, vamos a ver la siguiente parte de la clase, donde ya vamos a hablar ahora un poquito más de la posición y movimiento del Sol. Ya lo hemos hablado con anterioridad, vamos ahora a expandir un poco más de cómo se comporta el movimiento del Sol. Entonces, realmente, el movimiento del Sol es a lo largo de la bóveda celeste y la bóveda celeste es una media esfera. Como es una media esfera, podemos definir las coordenadas del Sol en coordenadas esféricas. Es como si yo tuviera un teodolito aquí y el teodolito me mide un ángulo horizontal y un ángulo vertical, ¿no? La estación total hace lo mismo, nada más que ya no los convierte a coordenadas X, Y y Z. Entonces, por lo general, la posición del Sol se mide a partir del sur hacia el este y ese ángulo se va a llamar azimut. Y el ángulo con respecto a la horizontal, es decir, de la horizontal hacia arriba, se va a llamar la altitud solar o la altura solar. El ángulo complementario, que es medido a partir de la vertical, se va a llamar el cenit, ¿no? Y altura solar más cenit solar
tiene que ser igual a 90 grados. Hay que tener cuidado porque en Estados Unidos suelen medir el azimut a partir del norte. Entonces, cuando estemos usando cualquier herramienta hay que tener cuidado de cuál es el estándar o cuál es el valor cero del azimut, si va a ser el sur o si va a ser el norte. Y como la Tierra gira alrededor del Sol, si ustedes recuerdan en la antigüedad pensaban que era al revés, porque es como se ve desde alguien que está en la Tierra. Para nosotros pareciera que el Sol está girando alrededor de nosotros. Entonces, de un día a otro, el Sol hace una curva de 360 grados. Y si divido esos 360 grados entre 24 horas, me voy a dar cuenta que el Sol cada hora recorre 15 grados a lo largo del cielo. Y por eso vamos a poder definir ya sea la hora solar o el ángulo horario. Y la hora solar va a ser con referencia al punto máximo de trayectoria del Sol. Cuando el Sol esté en su punto más alto, a eso le vamos a llamar el mediodía solar. Y de ahí vamos contando cada 15 grados y eso es una hora. Así es básicamente como funcionan los relojes solares. Hay un pequeño detalle que no vamos a ver con mucha profundidad porque es más complicado, que resulta que el mediodía solar no siempre corresponde con las 12 en su reloj. Pero lo más sencillo es trabajar con, a veces va a ser después el mediodía solar y a veces va a ser antes. Lo más sencillo es trabajar entonces con la hora solar, donde siempre que el sol esté en su punto más alto, vamos a hablar del mediodía solar. ¿Tienes alguna duda hasta el momento de los ángulos que usamos para definir el movimiento del sol o de la hora solar? Bueno, entonces vimos que ya hay bastantes ángulos o variables que definen el movimiento del Sol. Es algo complicado. Estas fórmulas pues ya son el resultado de una trigonometría en coordenadas esféricas que es bastante compleja. Recordemos que existe la declinación solar, que es qué tan arriba o abajo está el Sol y varía a lo largo del año. Varía dependiendo de n, que va a ser el día del año. Tenemos el ángulo horario. Tenemos phi, que va a ser la latitud a la que nos encontramos. Y con esas podemos calcular la altura solar. Y además con eso yo puedo calcular el azimut solar. Entonces, conociendo el día del año y conociendo la latitud, yo puedo saber para cualquier momento en qué altura o en qué posición en estas coordenadas esféricas se va a encontrar el Sol. Entonces, vamos a ver algunas gráficas y todas las gráficas, o sea, si ustedes se pusieran a graficar esto, pues llegarían a esas gráficas que vamos a ver a continuación. Y justamente vamos a hablar que en vez de estar utilizando estas ecuaciones, vamos a utilizar herramientas gráficas que ya van a haber hecho cómo es esa trayectoria a lo largo del año. Entonces, vamos a agarrar cierta proyección del horizonte, que va a ser como si pusiéramos una hoja plana o una hoja y la enrolláramos como un cilindro. Ahorita vamos a ver eso. Y como si trazáramos con un lápiz por donde se va moviendo el sol. Como dijimos que en el verano el sol está más alto, va a generar esta sombra que tenemos aquí. Y en el invierno el sol va a estar más bajo, entonces va a generar esta sombra que tenemos aquí. Y el área sombreada va a ser el conjunto de todas las trayectorias del sol a lo largo del año. Es decir, el sol nunca va a estar más abajo que esto, ni nunca va a estar más arriba que esto, ¿no? Aquí tienen 3 sitios web que va a ser importante que revisen, donde les va a poder generar la gráfica solar para cualquier día del año y para cualquier lugar del planeta.
Entonces, justamente vamos a tener esa proyección del horizonte que nos va a permitir graficar esta gráfica solar. Recordemos que dijimos que podemos hablar de la posición del Sol en coordenadas esféricas, en términos de dos ángulos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un edificio acá, yo podría medir las esquinas de ese edificio con mi teodolito en términos de dos ángulos. Entonces, cualquier objeto que se encuentre en cualquier punto del horizonte, puedo definir sus coordenadas de manera esférica. Y esas coordenadas esféricas las puedo graficar. Y vamos a tener dos principales gráficas. La gráfica cilíndrica y la gráfica polar. La primera, que va a ser la gráfica cilíndrica, es justamente como si agarrara yo una hoja y la doblara alrededor de mí y me pusiera a dibujar pues todo lo que puedo ver yo en el horizonte, los edificios y la posición del sol. Y se va a ver de esta manera. Donde el ángulo horizontal se va a poner en el eje horizontal y el ángulo vertical, que es el ángulo con respecto a la horizontal, hay que tener cuidado con eso, que el ángulo vertical o la altura solar, a ver, espérenme tantito, perdón. El ángulo vertical, que es el ángulo con respecto a la horizontal, porque se mide a partir del horizonte, va a estar en el eje vertical. Entonces yo podría con mi teodolito tener esto que parece una iglesia y ver pues, las diferentes torres de la iglesia y ver qué combinaciones de azimut y altura tiene, ir tomando diferentes puntos y graficar, ¿no? Así como en geomática les ponían y ustedes tenían que ir tomando mediciones. Y lo mismo yo puedo quedarme en un punto y esperar todo un día e ir tomando cada hora la posición del sol y ver cómo se comporta. Y además, podría hacerlo en diferentes épocas del año y lo que iría obteniendo serían estas curvas. La curva más alta corresponde al verano y la curva más baja corresponde al invierno, donde la declinación es menor. Y puedo trazar estas otras curvas casi verticales cuando coincide la misma hora solar. Siempre que tenemos el punto más alto de la trayectoria es el mediodía solar y luego voy contando esos 15 grados y voy a llegar a una hora más allá de la media hora solar, es decir, la 1, las 2, las 3 de la tarde, las 11, las 10, las 9 y las 8 de la tarde. Como vemos, en invierno, la hora mínima, perdón, en verano, la hora mínima y la hora máxima es mayor que en invierno. Es decir, aquí en verano, el sol sale antes de las 5 de la mañana solar, no necesariamente va a salir a las 5 en su reloj, y se pone más allá de las 7 de la tarde, ¿no? Mientras que en invierno el sol sale pasadas las 7 de la mañana y se pone antes de las 4 de la tarde. Obviamente, esto es para España. En México no es tan exagerado, pero como ven, por eso aquí vemos que en verano es un poco más largo la longitud del día y en invierno es un poco más corta. Ok, entonces no sé si tengan alguna duda de cómo funciona la proyección cilíndrica de los objetos que se ven en el horizonte, los edificios y de la trayectoria del Sol. Si no, vamos a ver la otra proyección que es, pues hay gente que le parece más intuitiva esta y hay gente que le parece más intuitiva la proyección polar. De la proyección polar es como si yo, en vez de tomar esta hoja alrededor, tomara una hoja plana y simplemente graficara cómo aparecen los puntos y hago una recta hacia ese plano. O como si yo me acostara y viera hacia arriba y viera cómo se ven todos estos objetos. Si ustedes han tomado alguna vez una foto, como se llaman los lentes ojo de pescado, o también creo que las cámaras GoPro dan mucho esa distorsión,
que parece cómo se ve una proyección polar. Entonces, en el centro voy a tener los 90 grados porque estoy viendo hacia arriba y en la orilla voy a tener 0 grados, como si fuera plano. Entonces, el suelo va a estar en esta parte y el punto más alto va a estar acá. Y voy a tener exactamente igual mis puntos cardinales. Por ejemplo, aquí tengo el azimut. 0 es el sur, entonces el norte tiene que ser 180 grados, pero a veces puede ser que el 0 esté en el norte. Entonces sur, norte, oeste y este por acá. Y lo mismo, yo podría graficar esto, transformar estos puntos a este espacio polar. Más o menos, si yo me pusiera en el centro de una habitación y lo graficara de manera polar, así es como se vería una habitación. Les digo, son este tipo de cámaras hacen estas distorsiones. Casi todas las rectas verticales se mantienen como rectas, que es lo que suele suceder aquí, mientras que las rectas horizontales se van a hacer curvas. Y lo mismo puedo hacer poniéndome en un predio y viendo los edificios que tengo a mi alrededor. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Me pongo en este punto y tengo estos edificios por acá y calculo los ángulos, que es lo que hago aquí. Caray. Calculo todos los ángulos de todos los puntos que hay en el edificio y los grafico aquí y estoy viendo lo que yo vería. Ay, a ver, se está moviendo esto. Si me acostara, así es como yo vería todos estos edificios. Entre más alto sea el edificio y más cercano esté hacia mí, más va a subir a este punto. Y entre más lejano o más chaparro sea, más se va a ver hacia abajo. Y yo puedo poner también, sobreponer la gráfica solar. Entonces vemos cómo cambia totalmente la gráfica solar de esta forma a esta otra forma que tiene por aquí. Esta gráfica solar tiene algo que se llama analema, que es este como 8 que se ve aquí, que se refiere a la hora real, que es la hora que vemos en nuestro reloj. Yo por eso prefiero trabajar con la hora solar, porque la hora solar son rectas. No hay que estarse preocupando por estas curvas un poco más extrañas, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos son válidas. Entonces, ustedes aquí ya pueden ver claramente en qué momento un edificio les está haciendo sombra y en qué momento les está incidiendo el sol directamente. Y aquí era lo que nos decía Carlos. Entonces, si yo puedo ver que en un momento que hace mucho calor, estoy recibiendo mucha radiación, puedo poner árboles para bloquearlo. Pero ¿dónde voy a poner el árbol? Hay que ver la proyección polar del árbol para ver que esté haciendo sombra. Esto, bueno, creo que algunos de ustedes también están en energías renovables. Esto también es una herramienta muy importante y fundamental para el diseño de paneles solares, aunque no siempre se utiliza ni se hace. Entonces, este sitio web es este, y es del mismo creador del diagrama psicométrico. Ustedes pueden subir su modelo 3D de los edificios alrededor y ver cómo incide la sombra en esta proyección. De hecho, ahí está la... Si doy, no sé por qué aparece ahí la liga, pero bueno. Aquí por aquí me permite escoger la latitud para cambiar esta gráfica solar, pero también este otro sitio web, perdón por estar cambiando tanto las diapositivas, de la Universidad de Oregon me permite darle las coordenadas de un lugar y me genera automáticamente la gráfica solar. Y esta es la gráfica solar para la Ciudad de México. Que tienen ustedes en PDF también ahí en el Google Classroom, ¿no? Y es importante que la bajen. Van a tener que ustedes generar la gráfica solar para la localidad en la que vivan ustedes. Entonces, ¿cómo hace tiempo? Vamos bien. La manera de interpretarlo es ver que en diciembre el sol alcanza su punto más bajo porque se acerca más a esta orilla. Mientras que hacia el verano alcanza su punto más bajo, incluso hay una época del año en la que llega a los 90 grados. Mientras que en España no llega a los 90 grados porque está más al norte.
¿De qué depende si el Sol llega o no llega a los 90 grados? Son justamente las líneas de los trópicos de Cáncer y el trópico de Capricornio. Arriba del trópico de Cáncer o al norte del trópico de Cáncer, el Sol nunca va a llegar a los 90 grados. Y abajo del trópico de Cáncer, el Sol va a viajar una parte del año por el sur y otra parte del año va a viajar por el norte. Podemos ver que en la Ciudad de México hay una pequeña parte que son más o menos 2 meses, nada más, mayo y junio, donde el Sol está viajando por el norte. Entonces, en un lugar como España, que podemos tener latitudes similares a lo mejor en Tijuana, en el norte del país, si quiero protegerme del sol, pues únicamente tengo que preocuparme de las ventanas que están al sur. Mientras más me acerco al ecuador y más simétrica sea esta gráfica, tengo que protegerme tanto por el sur como cierta época del año por el norte. Entonces, también las estrategias de diseño bioclimático pueden cambiar dependiendo de la época del año. Y así es más o menos como se ve la gráfica cilíndrica para la Ciudad de México. Es mucho más alta, es decir, si yo pongo un árbol justamente en el sur, pues ese árbol no me va a hacer sombra. Tengo que ponerlo un poquito hacia el este o hacia el oeste. Y tengan cuidado porque aquí, como ven, el sur es exactamente 180 grados. Entonces están tomando que el azimut de cero es de cero, es en el norte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Como ven, en diciembre y en enero, pues hace su clásico movimiento de este a oeste, pasando por el sur. Y en verano hace una cosa que se ve aquí muy rara. Aquí se ve muy natural. Pero lo que pasa es que en vez de viajar por el sur, va a viajar por el norte. Y por eso parece como que si se fuera por el otro lado, ¿no? Pero es exactamente este mismo comportamiento. Bueno, no sé si tengan alguna duda acerca de cómo funcionan estas gráficas solares, que van a ser bastante importantes para nosotros, para esa parte de recibir o rechazar la radiación solar. No me quedó muy claro la parte cuando dijo de viajar por el sur o viajar por el norte. Ok, vamos, déjame, te lo aclaro, yéndome directamente al... Ay, a ver, espérame tantito. ¿Dónde tengo la página? Ok. Ah, déjenme, ahorita les comparto la... Ok, comparto toda la pantalla, creo que va a ser más fácil. Ay, a ver. Ahí voy, ahí voy. Ok, ahí pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vámonos a internet y es justamente esa herramienta que les puse la liga, donde pueden ver aquí un edificio modelo. De hecho, pueden subir un archivo de Google SketchUp y poner su edificio o ciudad como es. Y nos va a permitir, ¿cómo modifico la...? Ok. Ahí está. Entonces, como ven, tenemos, si lo ponemos vertical, vamos a tener una gráfica eh, solar, polar. Si lo ponemos aquí, podemos ver justamente cómo se ve el sol moviéndose por el horizonte. Y podemos ver la hora. De noche, el sol, ven cómo el sol hace los 360 grados que nos dan la hora solar. Y luego el sol sube y va viajando por el horizonte. De hecho, esto me permite ver dónde hay sombras, dónde nos da el sol. Si veo a lo largo del año, el sol sube y baja debido a la declinación solar, ¿no? Ese ángulo que veíamos que tenía el eje de la Tierra. Pero el sol no se comporta así en todo el planeta. Depende también de la latitud. Como vemos, aquí estamos más o menos en México. ¿Qué pasa si subo la latitud? Ahí, por ejemplo, ya estamos un poco más allá bueno, estamos más allá casi en Canadá, ¿no?
por ahí de Chicago. Bueno, Chicago está un poco más para acá, ¿no? Vamos a irnos hacia Chicago. Chicago debe estar por ahí, ¿no? Más o menos. Como ven, el sol en invierno está en una localización muy, muy baja, entonces las sombras son muy largas. Si nos vamos al punto más alto en verano, vemos que el ángulo de altura solar serán unos 60 grados a lo mejor. Y si ponemos así nuestra gráfica, vemos que el sol varía desde un ángulo muy bajo en el sur hasta un ángulo muy alto en el norte. Perdón, un ángulo relativamente alto en el sur, ¿no? ¿Qué pasa si bajo de latitud? Vemos que en general toda la trayectoria del sol está subiendo, subiendo, subiendo. Y va a llegar un momento, quiero que lo veamos aquí, ahí está de perfil, ¿no? Más o menos. ¿Se dan cuenta? En el verano, el ángulo máximo del sur va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y más o menos, bueno, no sé por qué no está. Ahí más o menos, se dan cuenta que el sol tiene un ángulo exactamente de 90 grados. En el punto del verano. Este es en el solsticio de verano. Y también en el invierno es mucho más alto. Por eso la radiación solar en Tamaulipas es mucho mayor que en Chicago. Chicago en invierno es extremadamente frío y Tamaulipas pues tiene bueno, más o menos, más que Tamaulipas, estamos, bueno, sí Tamaulipas, ¿no? Pero más o menos estamos en Monterrey. Aunque en Monterrey haga frío, pues no hace el frío para nada de Chicago, porque el ángulo incide más directamente y si calculamos ese coseno que vimos en la parte de radiación solar, pues nos va a dar prácticamente de 1. Y más o menos aquí está el trópico de Cáncer. ¿Qué pasa si bajo todavía más la latitud? El sol se va a seguir moviendo hacia acá. Entonces ya se dan cuenta, el sur estaba acá. El sol ahora está por el norte. Y eso es lo que pasa realmente. Si me voy todavía más al sur, en el hemisferio sur todo se invierte, ¿no? En vez del sol viajar por el sur, el sol viaja por el norte. Pero hay un momento, pues, donde tiene que haber alguna transición, ¿no? No puede saltar de sur a norte. Entonces, si vemos en el Ecuador, la mitad del año, por ejemplo, este es en verano, el sol sale por el este, viaja por el norte y se pone por el oeste. Si por el contrario me voy a uno de los equinoccios, el sol sale exactamente por el este y no puedo decir que viaja por el norte o que viaja por el sur, porque está exactamente viajando de este a oeste a los 90 grados, sin pasar realmente por sur o por norte. Y si me voy al invierno, va a funcionar como en el hemisferio norte. El sol viaja por el sur. Entonces veamos cómo se ve la gráfica solar horizontal. Hay una trayectoria que va por el sur y hay otra trayectoria que va por el norte. Y la mayoría de México va a ser así. Por ejemplo, si vemos aquí, esto es Chilpancingo, digamos, más o menos, ¿no? La mayoría del año va a estar viajando por el sur, pero va a haber una pequeña parte del año que va a estar viajando por el norte. No sé si con eso me explico un poco mejor. Sí, quedó muchísimo más claro. Ok, de nada. Entonces es importante que ustedes entren a estas herramientas que les estoy dando para que puedan verlo de manera gráfica. También si cambio la latitud, déjenme ver cómo voy de tiempo. Vamos bien, vamos bien. Si cambio la latitud, pues también va a cambiar un poco ven aquí cómo cambia la longitud del día. Si me voy arriba del círculo polar, pueden ver que hay unos meses en los que es día todo el año y ven cómo el sol genera un círculo conectado. Y va a haber otros meses en los que el sol nunca va a subir del horizonte. Vamos a ver. Yo creo que aquí, en invierno. No. Vamos a enero. El sol nunca sube del horizonte. Es noche perpetua. Y en verano es un día perpetuo. Eso es lo que pasa en los polos. Ok.
¿Qué otra herramienta tenía yo por aquí? A ver, vamos a bajar esto. Bueno, para explicarles la última parte, para bajar los datos horarios no es tan sencillo. Uno que es muy bueno es este sitio web que es para paneles solares, pero nosotros también la podemos utilizar. Viene ahí en la presentación la liga y me dice, o sea, puedo ponerle yo las coordenadas en latitud y longitud o puedo poner simplemente, por ejemplo, Mexico City, ¿no? Me dice de qué base de datos tiene la información y me aparece Google Maps y efectivamente es ahí donde me interesa, ¿no? Esto es principalmente para los sistemas fotovoltaicos, los que llevan energías renovables, esto les puede ayudar considerablemente para diseñar un sistema. Lo que nos va a interesar va a ser esto, la inclinación y el azimut, pero esto no va a ser del sol, va a ser de la superficie. Es decir, voy a tener yo paredes verticales y paredes horizontales, y esas paredes van a tener una cierta azimut y una cierta inclinación. Entonces yo voy a poder utilizar este sistema para calcular cuánta radiación solar está incidiendo sobre las diferentes paredes de mi edificio. Entonces, si yo le pongo una inclinación de 90 grados, pues tengo una pared vertical, y si le pongo 180 grados, me estoy refiriendo al sur. Y aquí le doy en esa pregunta y me dice los detalles, ¿no? Para no equivocarme. El norte es 0 y el sur es 180. Y le doy siguiente y me va a dar la energía que está incidiendo en mi pared. Esto ya es en cuanto a energía eléctrica, ¿no? Pero digo, esto nos interesa. Nos interesa esta columna de cuánta energía por mes, pero también yo puedo bajar la información por hora y también va a traer otros ciertos datos como velocidad del viento por hora. También es incluso posible pedirle la humedad relativa por hora, ¿no? Pero eso eh, hay que explorar un poquito más en el sitio web, ¿no? Entonces me da bastante información que vamos a utilizar más adelante cuando estudiemos justamente la radiación solar sobre el edificio. Entonces este sitio web va a ser importante. El otro, ¿qué otro tengo aquí? Por ejemplo, tengo este sitio web es el de la Universidad de Oregon, entonces ustedes le dan latitud y longitud y pueden cambiar las fechas. Lo mejor es cambiar la hora solar o hora real, si es polar o si es, ¿dónde está polar? O en PDF o en imagen. Por ahí está si es polar o si es cilíndrica. ¿Dónde está eso? Ah, bueno, aquí está para, este es cilíndrica y este es para la polar. Entonces le dan los datos para una fecha específica o que les dé para todo el año y le dan generar y, por ejemplo, en la serie les pide que para ciertos días del año den los ángulos solares. Entonces pueden más fácil, o sea, no les está pidiendo que lo hagan con fórmula, pueden leerlo directamente en la gráfica. ¿Qué otro? Por el otro lado tenemos esta otra que es esto mismo, pero en 2D. Le puedo cambiar la latitud y ver ahí cómo va cambiando. Y la longitud, que no afecta mucho. La fecha del día y ven ahí cómo se ve el sol. Y la hora del día. Y pueden decir que aparezcan o desaparezcan varias líneas. A mí me gusta más, este es más interactivo, pero yo prefiero este porque tiene la hora, la hora solar, que es una recta, y con este están obligados a trabajar con la hora real que les da este analema. Pero es lo mismo, ¿no? No hay tanto problema. Una captura del WRplot para Windows más o menos se ve así y les puede generar esta rosa de los vientos con las direcciones y con las intensidades. Y va a haber otro programa que se va a llamar Climate Consultant, ¿no? Lo descargan y les aparece más o menos esto, con qué opciones tiene. Le dan siguiente, les dice dónde pueden descargar los datos, pero realmente también yo les puse la liga web. Los datos los van a descargar de EPW Map, que les da como este Google Maps. Cada punto es un punto con los datos climáticos.
Pero si se dan cuenta, pues si me voy a Coahuila, creo que ni siquiera, o sea, Coahuila nada más tiene Torreón, Saltillo y Monclova. Y Piedras Negras. ¿Qué pasa si yo vivo, por ejemplo, en Nueva Rosita, que se encuentra en este punto intermedio? Pues tengo que amolarme y usar el punto más cercano. Con PV Watts, ustedes pueden sacar la información climática. De hecho, creo que puedo mover esto. Puedo cambiar la localización y es bastante más amplio. O sea, tiene mucho más resolución y entonces no tengo que lidiar con estos huecos de información que viene aquí, ¿no? Entonces ahí depende de si estoy trabajando en una zona, pero este programa, Climate Consultant, pues tiene mucho más potencia que esto que tendrían que trabajar más a mano con los datos. Entonces depende si está en un lugar conocido o en un lugar más perdido en medio de la nada, ¿no? Les descargan los datos, los cargan, ahí van a ver ustedes el video. Y aquí, por ejemplo, pues viene el resumen de radiación solar, de temperatura, de humedad, dirección del viento, velocidad. Esto es el estándar que estamos escogiendo de esto, ¿no? Estas estrategias bioclimáticas de Givoni no son las únicas. eh, Hay varias, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden escoger varias. Me deja cambiar algunos parámetros. Si recuerdan, cuando vimos el PMB, es otra liga también de la Universidad de California. Ustedes podían cambiarle el aislamiento de la ropa, podían cambiar la velocidad del viento y les cambiaba la forma de esta zona de confort, porque la zona de confort depende de la ecuación del balance térmico, que depende de muchos factores. Entonces aquí lo pueden cambiar y les da pues varias gráficas de temperatura. Esta gris es la zona de confort. Ahí lo van a ver ustedes y estudiarlo. Bastantes gráficas. Ven, aquí hay una gráfica solar, pero está graficando los puntos de temperatura sobre la gráfica solar. Entonces me dicen en qué momentos coinciden bajas temperaturas con ciertas posiciones del Sol y esto me puede ayudar a lo que nos decía Carlos. En esta posición me conviene poner sombreamiento y en esta posición me conviene recibir la mayor cantidad de radiación solar debido a que son menores temperaturas, ¿no? Este es otro tipo de proyección solar que yo me parece que es más confusa y por eso no la utilizo. Esto pues ya lo vimos, es la hora de salida y es cómo se comporta la temperatura a lo largo de las horas y a lo largo de los meses del año. Vemos que en México hace más calor en abril y mayo, más que en junio y julio. Ahí es lo mismo, pero en 3D. A ver, espérame tantito. Por ahí hay una forma de hacerlo con humedad. Mira, está con velocidad de viento, humedad relativa. Hay ciertas épocas muy secas, hay ciertas épocas... no. No, esto es muy alto, que es la época de lluvias, y en invierno es muy seco en México. Y aquí tienen sus estrategias bioclimáticas y les está poniendo todos los pares de punto de temperatura y humedad y pueden ver en qué coordenadas o en qué estrategias conviene. Y les está diciendo, de hecho, cuántas horas caen en cada estrategia y ustedes pueden quitarlo y ver cuántas horas permanecen confortables o no. Es cosa que jueguen con eso. Bueno, ahí se está quejando. Pero lo interesante es que me va a recomendar ciertas estrategias para cada tipo de herramienta bioclimática. Y por eso les voy a pedir que jueguen con esto. O sea, no tienen que entregarme nada, pero pues que jueguen y que vean, por ejemplo, me dice aquí, cómo funcionan las estrategias bioclimáticas con un dibujo esquemático de realmente cómo aplicarlo en un edificio. Entonces, por eso les puede servir bastante de manera didáctica esto. ¿Qué más quería enseñarles por acá? No, creo que eso es todo. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de, bueno, estas últimas diapositivas es lo que ya les enseñé en el PV Watts, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de, déjenme terminar de la grabación.